200.000 toneladas es la cifra que alcanza la producción acuícola anual en una región que hace apenas 10 años se consideraba totalmente estéril para cualquier actividad agrícola o ganadera. ¿Cómo ha logrado China transformar un territorio árido a miles de kilómetros del océano en un centro de producción de pescado y camarones? A primera vista, la idea de cultivar especies marinas en el corazón de Asia Central parece una imposibilidad física, pero en realidad, la aplicación de ingeniería avanzada ha permitido que lo que antes era suelo salino y viento seco se convierta hoy en lo que los técnicos denominan un océano artificial en el desierto, superando las limitaciones impuestas por el entorno más extremo del continente. Pero esto es solo el comienzo. El proceso solo está cobrando fuerza a medida que se analiza la geografía del lugar. El desierto de Taklamakan se extiende sobre una superficie de aproximadamente 337.000 kilómetros cuadrados, un área que se compara en magnitud con la extensión total del estado de Texas en América del Norte. Se puede notar cómo la arena cubre el horizonte en esta región situada en lo profundo de Xinjiang, consolidándose como el segundo desierto de arena más grande de todo el planeta Tierra. El equipo de monitoreo registra constantemente condiciones ambientales que figuran entre las más severas del globo, donde el calor y la aridez definen cada centímetro del paisaje. En el idioma uigur, el nombre de este territorio se traduce frecuentemente como un lugar del que es difícil encontrar una salida una vez que se ha ingresado en él. La realidad física del terreno confirma plenamente esta descripción técnica y geográfica. Se ve cómo el equipo de perforación y las estaciones meteorológicas deben soportar temperaturas diurnas que superan con facilidad los 50 grados centígrados, creando un entorno donde la supervivencia humana y biológica es un desafío constante. Más adelante se complica. La transformación de este entorno requiere una comprensión profunda de su composición química y geológica. Durante décadas, este sector de Asia Central fue etiquetado como el Mar Muerto debido a la presencia masiva de suelos salinos y la ausencia casi total de agua dulce superficial. El polvo se asienta lentamente sobre las dunas mientras los ingenieros evalúan las propiedades de la tierra, la cual estaba asociada históricamente solo con la degradación y la falta de recursos aprovechables. Todo se vuelve más complejo cuando se considera que la distancia respecto a la costa más cercana se mide en miles de kilómetros, eliminando cualquier posibilidad de suministro hídrico convencional desde el mar. Transición al siguiente nivel. El desarrollo tecnológico ha permitido que el agua salina subterránea y los suelos antes inútiles sean la base de esta industria emergente. Casi 200.000 toneladas de productos del mar se recolectan ahora en el centro de un desierto abrasador mediante sistemas de circulación controlada. Se puede notar cómo los tanques y estanques de cultivo rompen la monotonía del paisaje de dunas, aprovechando la alta salinidad del terreno para replicar las condiciones del agua marina. Las aspas de los sistemas de aireación giran incesantemente para mantener los niveles de oxígeno necesarios en un ambiente donde la evaporación es extremadamente alta debido a la radiación solar. El equipo separa gradualmente los minerales del agua para ajustar la salinidad exacta requerida por cada especie, ya sean peces o crustáceos. Los sensores térmicos y químicos vigilan que el agua mantenga las propiedades necesarias para la vida en medio de un clima que alcanza los 50 grados centígrados. De aspecto sencillo, esta infraestructura representa una de las mayores proezas de la ingeniería hidráulica aplicada a la producción alimentaria en zonas de riesgo extremo. El flujo de producción continúa su expansión a través de las áridas tierras de Xinjiang, consolidando un sistema que desafía las restricciones geográficas tradicionales. El material biológico crece bajo condiciones estrictamente supervisadas, asegurando que cada tonelada de producción cumpla con los estándares técnicos establecidos. El proceso cierra esta fase de adaptación al entorno desértico, permitiendo que la industria acuícola se asiente de manera definitiva en el corazón de la arena. Bajo 0 grados Celsius desciende la temperatura durante las noches en este entorno extremo.
¿Por qué se consideró durante décadas que este territorio era un vacío biológico absoluto? A primera vista, la aridez extrema sugiere una ausencia total de vida, pero la respuesta reside en una combinación de factores climáticos y químicos que bloquean cualquier intento de cultivo tradicional. El promedio de precipitaciones anuales no alcanza siquiera los 100 milímetros, y existen zonas específicas donde no se ha registrado la caída de una sola gota de agua durante años consecutivos. El proceso de desertificación solo está cobrando fuerza en esta etapa inicial de análisis. El suelo del desierto de Taklamakan presenta una composición química hostil, caracterizada por ser altamente salina, extremadamente alcalina y carente de los nutrientes básicos para el desarrollo vegetal. Se puede notar cómo los vientos intensos desplazan las dunas de arena de manera incesante, provocando que la configuración del relieve cambie sin pausa alguna bajo la fuerza de las ráfagas. Durante la mayor parte del siglo XX, la región fue catalogada como un espacio agriculturamente muerto. El equipo de investigación determinó que el área era totalmente inadecuada para la agricultura, la cría de ganado e incluso resultaba impensable para el desarrollo de la acuicultura. Más adelante se complica. Un cambio de paradigma radical ocurrió en esta tierra que la población evitó durante decenios. Se tomó la decisión sin precedentes de iniciar la cría de peces marinos en el centro geográfico del desierto. La noticia sobre la implementación de granjas de peces de mar en el Taklamakan generó una reacción inmediata de escepticismo generalizado en lugar de curiosidad científica. Parece un proceso simple juzgar una idea por su audacia, pero en realidad la propuesta desafiaba toda la lógica ecológica establecida hasta el momento. Numerosas opiniones técnicas sostenían con firmeza que el Taklamakan no podría transformarse jamás en algo distinto a un páramo estéril y vacío. Todo se vuelve más complejo. Científicos chinos optaron por un enfoque metodológico distinto en lugar de aceptar el juicio de la imposibilidad técnica. Ellos no intentaron subyugar el desierto mediante la fuerza bruta, sino que iniciaron su labor reexaminando minuciosamente la estructura natural del terreno. Las perforaciones y los sondeos geológicos revelaron datos inesperados bajo la superficie. Se ve cómo las capas de arena seca y abrasadora de Xinjiang ocultan depósitos profundos de aguas subterráneas salinas y alcalinas. La cámara se desliza conceptualmente hacia el subsuelo, donde los niveles de salinidad detectados son asombrosamente cercanos a los del agua de mar. Pero esto es solo el comienzo. La estabilización de este recurso hídrico requiere una integración técnica precisa con otros elementos del entorno. Al combinar esta fuente de agua subterránea con el agua de deshielo proveniente de las montañas Tian Shan, se logra un equilibrio químico específico. El equipo gradualmente estabiliza la mezcla hasta obtener un entorno acuático con propiedades similares a las del océano. Se puede notar cómo el flujo de agua dulce de las cumbres se encuentra con la salinidad del desierto para crear un ecosistema artificial controlado. Este hallazgo transforma la percepción del subsuelo desértico en una infraestructura potencial para la vida marina. El material biológico encuentra así una base líquida para su desarrollo posterior. 2022 fue el año exacto en el que se establecieron los primeros estanques de acuicultura artificial en mitad del desierto, basándose en descubrimientos científicos previos. ¿Para qué instalar complejos sistemas de crianza marina en un entorno tan árido y hostil? A primera vista, la idea de producir vida acuática en el Taklamakan carecía de sentido lógico para muchos expertos externos. Pero sin este paso audaz, no se habrían podido probar las tecnologías de soporte vital que hoy desafían los límites de la biología y la ingeniería moderna. Cada una de estas unidades de producción abarca una superficie que oscila entre los varios miles y más de 10.000 metros cuadrados. Se puede notar cómo las membranas impermeables recubren el fondo de las excavaciones, evitando que el agua se filtre hacia las arenas profundas. El equipo opera incesantemente mediante sistemas de bombeo, aireación constante y filtración biológica avanzada para mantener los parámetros químicos.
Pero esto es solo el comienzo. Cientos de miles de ejemplares juveniles de peces y camarones fueron liberados en estas aguas artificiales, iniciando un experimento de alto riesgo mecánico y biológico. En esta etapa, cualquier error de cálculo mínimo en la oxigenación o el filtrado habría provocado el colapso total del ecosistema controlado. Durante las fases iniciales de la operación, no se realizaron declaraciones grandiosas ni se emitieron promesas sobre el futuro del proyecto. El proceso solo estaba cobrando fuerza mientras los técnicos permitían que el tiempo y la acumulación de datos técnicos proporcionaran las respuestas necesarias. 99%. Esa es la cifra oficial de la tasa de supervivencia alcanzada por los peces en los estanques del desierto de Taklamakan. Se ve cómo los sistemas automatizados mantienen el entorno en un estado óptimo que supera los estándares globales. En países líderes como Noruega, donde la cría de salmón en costas se ha perfeccionado durante décadas, los niveles de supervivencia suelen fluctuar únicamente entre el 60 y el 80%. Todo se vuelve más complejo al comparar estos datos con el éxito obtenido en un clima donde las enfermedades y el entorno son mucho más difíciles de gestionar. Solo parece evidente que el agua es suficiente para la vida, pero en realidad el control estricto de las variables es lo que permitió un crecimiento tan eficiente. Tras unos pocos meses de monitoreo constante, los peces juveniles alcanzaron el tamaño comercial de manera estable y predecible. Esto demostró que un entorno artificial bajo vigilancia absoluta no solo garantiza la permanencia de la especie, sino que acelera los ciclos de producción de biomasa. Transición al siguiente nivel. A partir de ese momento, la percepción del Taklamakan cambió de ser un vacío geográfico a convertirse en un experimento vivo de escala monumental. Se puede notar cómo la realidad medible sustituyó a las ideas que inicialmente fueron descartadas por la comunidad científica internacional como absurdas. El éxito obtenido no fue producto del azar o de condiciones climáticas favorables, sino el resultado directo de un sistema donde cada variable física fue calculada con precisión absoluta. El material biológico ahora fluye hacia las redes de distribución, marcando el fin de esta fase de validación técnica. $5.000 millones es la inversión total que ha impulsado la transformación de las tierras áridas en centros de producción acuícola de alta tecnología. ¿Por qué se destinan sumas tan elevadas a la cría de peces en entornos desérticos? A primera vista, la inversión parece desproporcionada para una actividad tradicionalmente ligada a fuentes de agua naturales. Sin embargo, la complejidad técnica de estos sistemas cerrados exige una infraestructura financiera masiva para garantizar que cada litro de agua sea aprovechado al máximo en un entorno hostil. Las unidades de producción no operan como estanques de peces convencionales, sino como complejos biológicos cerrados y aislados. Se puede notar cómo gruesas membranas impermeables revisten cada balsa, estableciendo una barrera física absoluta que impide cualquier contacto con el suelo salino inferior. El equipo funciona de manera ininterrumpida las 24 horas del día para sostener el ecosistema artificial. Pero esto es solo el comienzo. Sistemas de bombeo, aireación y filtración biológica trabajan constantemente para estabilizar los niveles de oxígeno, la salinidad y la temperatura del líquido. Se ve cómo el agua fluye a través de conductos automatizados, mientras los sensores registran cada fluctuación térmica. En un paisaje donde las temperaturas diurnas superan los 50 grados Celsius y caen drásticamente al llegar la noche, el sistema mantiene el agua entre los 20 y 30 grados Celsius. Más adelante se complica, ya que la eficiencia hídrica es el pilar central de toda la operación en el desierto. Más del 90% del volumen hídrico total se recicla mediante un ciclo de tratamiento interno. Los desechos orgánicos y el alimento no consumido se procesan en tanques de sedimentación y filtros biológicos antes de ser reintroducidos en los estanques principales. Parece un proceso de limpieza sencillo, pero en realidad es una condición crítica para la supervivencia en una región donde el agua posee un valor superior a cualquier otro recurso mineral. La implementación de este modelo en la región de Xinjiang
ha requerido más de una década de preparación técnica y financiera. Durante este periodo, la inversión superó los $5.000 millones, con una concentración de $1.600 millones solo en los últimos 2 años. El proceso solo está cobrando fuerza al entrar en su fase de comercialización masiva. Debido a esta inyección de capital, los altos costes operativos se ven compensados por rendimientos económicos tangibles y crecientes. En el año 2023, la producción acuícola alcanzó aproximadamente las 184.000 toneladas, lo que generó ingresos superiores a los $530 millones. Se puede notar la expansión de las infraestructuras a medida que las cifras de rendimiento escalan anualmente. Para el año 2024, el volumen de producción se elevó hasta rozar las 196.500 toneladas de producto. Esta progresión constante ha convertido a la región en el centro acuícola más grande de todo el noroeste de China. Transición al siguiente nivel. La consolidación del modelo asegura un suministro constante de proteína en áreas previamente consideradas estériles. El éxito del sistema radica en la integración de sensores de precisión y regulación automatizada que protegen la biomasa de las oscilaciones climáticas externas. El equipo separa gradualmente los subproductos del agua para mantener la pureza necesaria en el ciclo cerrado. Así, el material biológico se desarrolla en un entorno controlado, donde la tecnología mitiga los riesgos de la geografía desértica. El flujo de producción continúa su curso hacia los mercados regionales de manera estable. 500 especies de microorganismos. Esa es la cifra aproximada de agentes biológicos que operan simultáneamente dentro del complejo sistema de producción de alimentos en el desierto de Taklamakan. ¿Por qué el desarrollo tecnológico en una de las zonas más áridas del planeta alcanzó niveles de eficiencia comparables a los modelos avanzados de acuicultura en Noruega? A primera vista, la gestión del agua y la salinidad parece el desafío final, pero en realidad, el control de estas variables fue solo el punto de partida para una transformación industrial de escala masiva. Una vez que los técnicos estabilizaron la temperatura y los niveles salinos, el proyecto evolucionó hacia la creación de una infraestructura que funciona como un ecosistema artificial autónomo. Este ciclo de vida no depende exclusivamente de la intervención mecánica constante. Dentro de los tanques de sedimentación y las unidades de filtración biológica, los microorganismos han asumido funciones que normalmente ocurren en el océano abierto, descomponiendo desechos y transformando compuestos tóxicos para estabilizar el entorno acuático de manera orgánica. Se puede notar cómo el equipo de filtrado procesa el fluido mientras los agentes biológicos generan nutrientes naturales adicionales. Pero esto es solo el comienzo. Estos nutrientes reducen significativamente la dependencia total de los piensos industriales, convirtiendo los estanques en ciclos vivos diseñados para el autosustento a largo plazo. Más del 90% del agua se reutiliza gracias a un modelo de economía circular estrictamente supervisado. El líquido enriquecido con nutrientes, tras pasar por el proceso de tratamiento, no se desperdicia, sino que se dirige hacia el exterior de las instalaciones principales. Se ve cómo el flujo es conducido mediante canales hacia áreas destinadas a experimentos agrícolas en suelos de alta salinidad. El proceso solo está cobrando fuerza. En el desierto de Taklamakan, la supervivencia de los peces en entornos controlados ha desplazado la duda sobre la viabilidad técnica hacia una nueva interrogante sobre el alcance de estas fronteras industriales. La respuesta tecnológica no se limita exclusivamente a la acuicultura. El agua tratada proveniente de los estanques de peces comenzó a ser integrada en un experimento de mayor envergadura centrado en el cultivo de arroz en tierras salino-alcalinas, una variedad conocida técnicamente como arroz de mar. Las pruebas de este cereal tolerante a la sal se han ejecutado en la región de Xinjiang desde el año 2018, específicamente en terrenos que históricamente se consideraban imposibles de cultivar. Todo se vuelve más complejo al analizar la química del entorno, donde la salinidad del suelo
llega a superar el 1.7% en diversas ubicaciones. A primera vista, un nivel de salinidad del 1.7% inhabilitaría cualquier intento de siembra tradicional. Sin embargo, el equipo monitorea gradualmente la interacción entre el agua de desecho procesada y la estructura del suelo para intentar mitigar este impacto. Se puede notar que el grado de salinidad presente no logra cubrir la totalidad del área de manera uniforme, lo que genera variaciones en la respuesta de los cultivos. Esta irregularidad en la composición del terreno representa un obstáculo técnico que los ingenieros intentan resolver mediante la distribución controlada de los recursos hídricos. El proceso de estabilización del suelo se repite sistemáticamente en múltiples sectores de la explotación. La salinidad del suelo no es suficiente para cubrir la superficie completa de forma homogénea, lo que obliga a un ajuste constante de los parámetros de riego. Transición al siguiente nivel. Los técnicos observan cómo el agua rica en sedimentos orgánicos interactúa con los estratos salinos para modificar su estructura físico-química a lo largo del tiempo. En esta etapa no termina la intervención, ya que la salinidad del suelo se mantiene bajo vigilancia constante para evitar la saturación de las raíces del arroz de mar. Cada parcela experimental recibe un tratamiento diferenciado según los datos obtenidos por los sensores de campo. La salinidad del suelo sigue siendo un factor que no alcanza a cubrir la totalidad del territorio bajo estudio, permitiendo nichos de crecimiento controlados en las zonas de mayor filtración. Se ve cómo el agua se infiltra lentamente en la tierra árida, dejando una capa de humedad que sostiene la vegetación en un entorno antes estéril. Este método de gestión de recursos cierra la fase actual de expansión agrícola en el desierto. El material biológico y el flujo hídrico continúan su recorrido por la cadena de producción hacia la etapa posterior.